Bienvenidos al canal de Fer Valdés. Hoy quiero hablarles de algo que puede parecer lejano, pero que nos afecta a todos aquí en México: el conflicto entre Israel e Irán, y cómo un lugar llamado el Estrecho de Hormuz podría cambiar nuestra vida diaria. No se preocupen si no saben mucho de estos temas, porque voy a explicarlo de una manera sencilla, paso a paso, para que todos lo podamos entender. Vamos a hablar de qué relación tiene México con estos países, cómo el petróleo juega un papel importante y qué pasaría si ese estrecho se cierra. Al final, yo creo que entenderán por qué este tema es importante para nuestro país. Vamos a ello. ¿Qué está pasando entre Israel e Irán? Bueno, estos dos países en Medio Oriente no se llevan bien desde hace muchos años. Todo empezó a complicarse en el año de 1979, cuando Irán cambió su gobierno y decidió oponerse a Israel. Desde entonces han tenido tensiones por muchísimas razones, pero una de las más grandes es que Israel teme que Irán desarrolle armas nucleares, algo que considera peligroso. Por su parte, Irán apoya a grupos clasificados como terroristas que terminan atacando a Israel, lo que hace que la situación sea como una olla de presión esperando estallar. Este año las cosas se han puesto más graves. Han ocurrido ataques directos entre estos países y el mundo está preocupado porque esta pelea puede afectar algo muy importante: el petróleo. Y aquí es donde entra México, porque aunque estamos lejos, lo que pasa allá nos toca de cerca. ¿Qué tiene que ver México con Israel? Bueno, desde 1952 México e Israel son amigos diplomáticos. Esto significa que tenemos embajadas en los dos países y trabajamos juntos en varias cosas. Por ejemplo, Israel es un país muy avanzado en tecnología y México compra cosas como medicinas, aparatos electrónicos y sistemas para regar los campos. ¿Han oído de esas gotitas que riegan los cultivos sin desperdiciar agua? Bueno, pues muchas de ellas vienen de empresas israelíes que trabajan con México. Además, tenemos un acuerdo comercial desde el año 2000 que hace todavía más fácil vender y comprar productos. México les manda autos, teléfonos y camiones, y ellos nos envían cosas que utilizamos en hospitales o en la agricultura. En el año 2023 el comercio entre los dos países fue de más de $1,000 millones. También hay empresas mexicanas como Cemex, que hace cemento, o Bimbo, que fabrica pan, que han aprendido de Israel, cómo innovar y hacer mejores productos. Pero en este conflicto, México no toma partido. Cuando hay violencia en todo el mundo, México dice: no queremos guerra, todos deben buscar la paz. Esto es parte de nuestra forma de ser en el mundo. No meternos en peleas de otros, pero sí pedir que se resuelvan las cosas hablando. Bueno, y con Irán, la relación de México con Irán es mucho más pequeña. Desde 1964 tenemos embajadas, pero no hacemos tanto comercio como con Israel. En el año 2023 solamente intercambiamos productos por $15 millones, una cantidad muy pequeñita comparada con otros países. Hace muchos años, en los 70, México e Irán se llevaban mejor. Incluso el líder de Irán de ese tiempo visitó México. Pero en 1979, cuando Irán cambió de gobierno, las cosas se enfriaron. Y aquí les va un dato curioso. Cuando ese líder iraní perdió el poder, México le dio asilo, es decir, lo dejó venir a vivir aquí por un tiempo. Esto no le gustó mucho al nuevo gobierno de Irán, pero con el tiempo las cosas se calmaron. El día de hoy, México tiene una embajada en Irán, pero recientemente fue cerrada para proteger a los mexicanos que se encuentran allá. Al igual que con Israel, México no se mete en el conflicto. Cuando hay problemas, decimos lo mismo: no a la violencia, sí al diálogo. Nuestra política internacional es mantener la paz y no tomar lados. Ojalá y eso mismo lo aplicáramos aquí en el país, ¿verdad, Claudia? Ahora, hablemos del petróleo, porque aquí es donde el conflicto se conecta con nuestra vida diaria. México produce petróleo, unos 1.2 millones de barriles al día, y lo vendemos principalmente a países como Estados Unidos. Ese dinero debería ayudar a pagar cosas como escuelas, hospitales y carreteras, pero últimamente se ha estado destinado a gastos inútiles como la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Felipe Ángeles, el Tren Maya y otros. Pero también compramos gasolina, porque aunque producimos petróleo, no tenemos suficientes refinerías para hacer toda la gasolina que consumimos, y las refinerías que tenemos son prácticamente inútiles, si consideramos que pues están trabajando al 30% de su capacidad aproximadamente. Casi la mitad de la gasolina que ponemos en nuestros automóviles en México viene de fuera del país, sobre todo de Estados Unidos. El conflicto entre Israel e Irán está haciendo que el precio del petróleo suba, y se preguntarán ustedes por qué.
porque Irán es un país que produce muchísimo petróleo y si hay guerra, puede haber problemas para sacarlo al mundo. Además, está este lugar que mencioné al principio, el estrecho de Hormuz. Vamos a hablar de él ahora porque es la clave para entender cómo este problema nos afecta directamente a nosotros. Imaginen un canal angosto en el mar entre Irán y un país llamado Omán. Ese canal se llama Estrecho de Hormuz y por ahí pasa el 20% de todo el petróleo que se utiliza en el mundo. Es como una carretera marítima súper importante. También por ahí pasa el 25% del gas natural que utilizan muchos países para generar electricidad o calentar sus casas. Si Irán decide cerrar este estrecho, por ejemplo, poniendo barcos o minas para bloquearlo, sería como cerrar una avenida principal en alguna de las ciudades grandes de México. El petróleo y el gas no podrían salir fácilmente y eso causaría un gran problema. ¿Por qué Irán haría algo de esto? Pues podría ser una forma de presionar a otros países si la guerra con Israel se pone todavía más intensa. Ahora, imaginemos que ese estrecho se cierra. ¿Qué le pasaría al mundo y a México? Bueno, tenemos que irnos por partes para comprenderlo. Para el mundo, el petróleo se pondría carísimo. Algunos expertos dicen que el precio podría llegar a $200 por barril, pero no puedo estar seguro, ya que es algo que jamás se ha visto. Esto significa que todo lo que usa petróleo, como la gasolina, el diésel o los plásticos, costaría mucho más. Faltaría gas natural, por lo que los países que dependen del gas del Golfo Pérsico, como Japón o China, tendrían problemas para generar electricidad o calentar sus casas. Además, todo esto subiría de precio, desde la comida hasta la ropa, porque transportar cosas sería mucho más caro. Esto se llama inflación y hace que nuestro dinero valga menos y podría intensificarse en la guerra. Estados Unidos y otros países podrían mandar barcos para abrir el estrecho, lo que haría el conflicto todavía bastante más grande. Si el estrecho de Hormuz deja de estar disponible para transportar petróleo y gas, en México ocurrirían algunas cosas. Primero, ganaríamos más por nuestro petróleo, sí, porque vendemos petróleo y el gobierno y Pemex tendrían más dinero por cada barril que estamos exportando. Y eso suena bastante bien, ¿no? Pero la gasolina subiría de precio, porque aunque ganemos más, la gasolina que compramos de Estados Unidos también estaría más cara. Esto significa que llenar el tanque del carro o el camión costaría más. Todo, invariablemente todo aumentaría de precio. La comida, el transporte, las cosas que compramos en la tienda subirían su costo porque todo depende de la gasolina o el diésel para ser transportado. El peso podría valer menos cuando hay problemas en el mundo. Nuestra moneda a veces pierde valor y eso hace que comprar cosas de otros países se vuelva más caro. También nos podría faltar gasolina, es decir, si el problema dura mucho tiempo, hasta podríamos llegar a tener problemas para encontrar gasolina en las estaciones de servicio. Y obviamente habría menos comercio con el mundo, porque México vende muchísimas cosas al exterior, como carros y televisiones. Si los barcos no pueden moverse bien, esas ventas van a bajar y eso terminaría afectando los empleos en el país. ¿Qué es lo que haríamos si esto llega a ocurrir? Bueno, México no se debe de quedar con los brazos cruzados y aquí van algunas cosas que podríamos hacer desde nuestro lado. Producir más petróleo para aprovechar los precios altos, pero sabemos que eso es imposible con un gobierno que en 6 años quebró a una empresa petrolera como Pemex, que sí tenía problemas, pero no para que tuviera que ser mantenida con nuestros impuestos. El gobierno también podría pedirnos que utilicemos menos gasolina o electricidad para no quedarnos sin nada, porque simplemente no tenemos capacidad de almacenamiento suficiente ni de gas ni de petróleo. No tenemos más que para mantener el consumo interno por allá de 3 días. Probablemente el gobierno pague alguna parte de la gasolina a través de subsidios para que no nos duela tanto el bolsillo, aunque eso nos costaría mucho dinero al país y en realidad lo que veremos es la disminución de servicios prohibidos por el gobierno, todavía más. Pero México no se metería en la guerra porque no tenemos ni la capacidad, ni el armamento, ni la experiencia. Y si no podemos pacificar México, menos lo haremos en el Medio Oriente. Pero dependeremos mucho de lo que haga Estados Unidos para controlar el precio de la gasolina. Y si ellos también tienen problemas, nosotros los vamos a sentir. El día de hoy hemos hablado de un tema que parece estar muy lejano, pero que en realidad toca nuestra vida cotidiana aquí en México. El conflicto entre Israel e Irán y la posibilidad de que se cierre el estrecho de Hormuz. Todo esto nos muestra cómo el mundo está conectado. Aunque México no está en guerra, lo que pasa en esos países puede hacer que la gasolina, la comida, incluso hasta el trabajo se vean afectados. Nuestra relación con Israel nos da tecnología y comercio, pero con Irán, pues es una relación más pequeña y distante. Sin embargo, el petróleo es el hilo que une todo. Si el estrecho de Hormuz se bloquea, los precios suben. Y eso nos pega directamente en el bolsillo.
Aquí en casa enfrentamos retos grandes, dependemos de la gasolina de fuera, nuestras refinerías no son suficientes y el dinero del petróleo a veces no se usa bien. Pero también tenemos muchas fortalezas. Producimos petróleo, tenemos un gobierno que puede actuar, aunque se empeña en no hacerlo. Y sobre todo, nos tenemos a nosotros, los mexicanos, que siempre hemos sabido salir adelante. Este problema nos recuerda que tenemos que estar preparados, tenemos que ahorrar energía, sí, apoyar lo que hacemos en México y exigir que nuestro dinero se use para cosas que nos ayuden de verdad y no en proyectos inútiles como todos los realizados por Morena. Sigamos informados, porque entender el mundo nos hace más fuertes y pase lo que pase, mantengamos la esperanza de que con trabajo y unión México puede enfrentar cualquier tormenta. Somos la resistencia.